bienvenidos al webinar de hoy en el que vamos a hablar de, bueno, lo estáis viendo en pantalla, de las ventajas de migrar sistemas de BI antiguos o locales a entornos en la nube utilizando Azure y Power BI. Primero que nada me presento. Soy Enrique Bernat, soy el responsable en DQS de la línea de Data e Inteligencia Artificial. Y voy a ser, como evidentemente el webinar de hoy tiene que ver con temas de BI, pues bueno, soy la persona pues más indicada para explicároslo. Os quiero dar a todos las gracias por asistir a este webinar. Algunos de vosotros sé que asistís habitualmente a los webinars que hacemos, pero bueno, todos tenéis unas agendas muy apretaditas y, y- y- y por tanto lo que os digo, ¿no? O sea, agradeceros que compartáis con nosotros esta hora o estos 50 minutos que vamos a dedicar a aportaros algo de información que espero que sea valiosa para vosotros. Todos los miércoles, como sabéis, desde DQS organizamos unos webinars técnicos, eh, webinars relacionados con las tecnologías o los productos con los que trabajamos en DQS. Os animo a estar al tanto, o sea, desde marketing os llegarán comunicación de cuándo los vamos haciendo y en redes sociales también aparecemos, pero bueno, estar al tanto muchas veces, o sea, la inmensa mayoría o prácticamente todos creo que son muy interesantes si trabajáis con las tecnologías que vamos a hablar o si estáis pensando en hacer el cambio a una de esas tecnologías. Bien, os comento un poco cómo vamos a estructurar el webinar. En principio estáis todos silenciados, ¿vale? Tenéis una sección de preguntas y respuestas, PIR, que lo estáis viendo en un botoncito en la parte superior de vuestras pantallas. Desde ahí podéis hacer las preguntas que queráis y os las iré contestando. Es probable que hagáis preguntas y no las conteste en el mismo momento que las hagáis, porque estaré pendiente de la presentación y quizás no tengo esa visibilidad de las preguntas que hacéis en cada momento, pero no os preocupéis porque al final del webinar vamos a dejar un espacio para esas preguntas, para contestar a esas preguntas o esas dudas que podáis tener y que nos hayáis trasladado desde el botoncito este de preguntas y respuestas. Bien, pues vamos a empezar con la presentación. Ventajas de migrar sistemas de BI antiguos o locales a entornos de Azure y Power BI. Un segundo. Bien, la agenda del evento. Bueno, vamos a hablar un poco de quiénes somos en DQS. Algunos de vosotros ya nos conocéis, pero hay gente inscrita que no nos conoce, que no es actualmente cliente nuestro. Hablaremos de las ventajas que tiene migrar cargas de trabajo en general. No vamos a hablar en el punto 2, no hablaremos en concreto de BI, pero sí de cargas de trabajo en general de computación a la nube. Lo hablaremos luego de servicios de datos, de qué tenemos aquí ya iremos a una nube concreta, que evidentemente es la de Azure, en nuestro caso, y veremos qué servicios específicos de datos tenemos en Azure. Luego veremos cuáles son los escenarios típicos con los que nos encontramos cuando vamos a alguna empresa. Básicamente sea el escenario típico con el que nos encontramos y cómo abordamos una eh, modernización tecnológica o una evolución tecnológica de ese entorno. Seguramente muchos de vosotros os veréis identificados en el escenario que veamos en el punto 4. Luego veremos simplemente unas breves conclusiones, tres mensajes, y dejaremos, como ya os he dicho antes, unos minutos, si nos da tiempo, para que nos podáis hacer las preguntas, o me podáis hacer, las preguntas que tengáis. Bien, TQS. Para empezar, somos miembros de The Talent Club, un grupo que aglutina a empresas del sector tecnológico y de recursos humanos y que, pues junto con el que estamos o que está potenciando el crecimiento de nuestra empresa en estos momentos, ¿no? Desde finales del año anterior. DQS es una empresa, somos una consultora tecnológica, ¿vale? En el título pone que estamos basados en tecnología de Microsoft, porque como lo estáis viendo ahí, somos Microsoft Only, o sea, trabajamos exclusivamente con tecnología de Microsoft. Estamos certificados en 5 de las 6 áreas tecnológicas en la que Microsoft engloba sus soluciones.
Eh, la mayoría de todos los que formamos parte de DQS estamos certificados en distintas tecnologías de Microsoft, con la idea de que Microsoft nos vea como un partner de referencia, que nos vea así, desde luego, y que también vosotros como empresas usuarias, como clientes, pues veáis que estáis trabajando con personal cualificado y experto en muchos de los temas que podáis necesitar. Yo ya digo, trabajamos exclusivamente con tecnología de Microsoft. Em, la empresa tiene una filosofía muy centrada en las personas, en los que formamos parte de la empresa, de DQS, en estos momentos. Si os fijáis ahí, bueno, hemos sido varios años Great Place to Work, una encuesta que se realiza de forma anónima a través de una consultora independiente y que nos ha posicionado o nos ha dado ese logo en los últimos años, ¿no? Tenemos oficinas donde estáis viendo en la derecha, en Barcelona, en Madrid, en Valencia, en Castellón y en Palma. Y en estos momentos, seguramente cuando termine esta presentación desde marketing me dirán que no está actualizada y me echarán un poco la bronca, porque somos más de 124 personas, ya en estos momentos debemos estar cerca de 140 personas, tenemos un plan de crecimiento bastante ambicioso, pero bueno, en estos momentos quedaros con que somos unas 130, 140 personas, y lo que pone ahí, 231 certificaciones, seguramente también estará desactualizado y serán ya más, serán 240, 250 certificaciones las que atesoramos entre todos los eh, miembros de DQS, ¿no? Entre mis compañeros de todas las líneas y yo. ¿Cómo está estructurada la empresa? ¿Cómo está estructurado DQS? ¿Qué tipos de servicios ofrecemos a nuestros clientes? Pues bueno, ya digo, siempre basándonos en tecnología de Microsoft, trabajamos con los dos RPs de Microsoft, con Dynamics 365 Finance and Operations, FO, y con Business Central, para distintos tamaños de empresas o para distintas problemáticas que nos podamos encontrar en esas empresas. Pero los dos RPs que tiene Microsoft. Temas de CRM, Customer Engagement, Dynamics 365 for Sales, for Marketing, Field Service, Customer Service, todas las soluciones que están dentro del paraguas de Customer Engagement, pues las implementamos también y las soportamos. Soluciones de automatización, de low code, eh, desarrollo de aplicaciones con Power Apps, con Power Automate, integración de esos flujos, de esas aplicaciones con Business Central, con FO, con Customer Engagement, etcétera, etcétera. MSI, el departamento que se encarga de infraestructuras informáticas, en este caso, básicamente servicios en la nube, pero bueno, asegurar esas redes de nuestros clientes en la nube, desplegar y controlar los costes de todos los recursos que se están utilizando o mantener o instalar todavía servidores, firewalls, routers, etcétera, de forma física, ¿no? En las instalaciones de nuestros clientes. Y las dos que están marcadas son las dos que, bueno, que aplican un poco al webinar que estamos viendo hoy, ¿no? Que es la parte de data management y la parte de inteligencia artificial. Este área de datos y inteligencia artificial es la que represento yo y es el motivo principal de este webinar. Bien, hablando de estas dos áreas, ¿qué es lo que hacemos en DQS desde esta línea? Pues básicamente gestionar el ciclo de vida de los datos, ¿no? El ciclo de vida de los datos, esta diapositiva la habréis visto un montón de veces, seguramente. Al final es una rueda, es un círculo que parte de la generación de los datos, o sea, de dónde aparece un dato, cómo recojo ese dato, cómo lo proceso, lo almaceno para poder utilizarlo posteriormente, lo gestiono de alguna manera, analizo esos datos, los visualizo, saco conclusiones, los interpreto y a partir de esas conclusiones, pues puede salirme la necesidad de que necesito integrar más datos que a día de hoy no tengo, y vuelve a empezar el círculo, ¿no? O sea, pero al final es recoger datos, transformarlos, almacenarlos, analizarlos para sacar conclusiones que sean útiles para la gestión de vuestras empresas. Pues en todas estas partes del ciclo de vida de los datos, ¿vale?
ya digo, la recogida de los datos, ese procesamiento, el almacenamiento, un enriquecimiento de esos datos, el análisis, la visualización, etcétera, etcétera, es donde nosotros os podemos ayudar muchísimo. Bien, pues esto era un poco la presentación de la, ya he visto que ha sido muy breve, la presentación de qué es DQS y qué es lo que hacemos en la línea de Data e Inteligencia Artificial. Ahora vamos a hablar, esto sonará también a todos, pero dejadme que lo refresque un poco, ¿no? O sea, ventajas de migrar cargas de trabajo locales a la nube, ¿no? ¿Qué ventajas tengo de utilizar servicios de computación en la nube? Pues básicamente las 6 que estáis viendo ahí, ¿no? Una optimización de costes, una flexibilidad y escalabilidad, ahora lo comentaremos con un poquito más de detalle, temas de seguridad y cumplimiento normativo, súper importantes, de hecho cada vez más importantes, o sea, esto es, debería ser casi, perdón, debería ser casi la base de todo, el tema de la seguridad y el tema del cumplimiento normativo. Copias de seguridad y recuperación ante algún tipo de desastre y una administración o supervisión de todos mis recursos lo más simplificada posible, ¿no? Entonces, esos 6 puntos los detallo, simplemente un segundito. Eh, Costes optimizados y flexibilidad y escalabilidad para mí están muy, muy, muy relacionados, ¿no? Pues los he puesto las dos en la misma slide, ¿no? Em, ahor- Ahorro de costes en recursos y en mantenimiento. Es cierto que al no depender de, o sea, no tengo que hacer inversiones en una máquina física, en un servidor físico, en una sala donde tengo que almacenar esos servidores físicos, tengo que refrigerar esa sala para mantenerla a una temperatura adecuada, tengo que tener sistemas de SAIS, sistemas de alimentación ininterrumpida, eh, un montón de cosas que necesito simplemente para que funcionen mis servidores y los servicios que corren allí dentro, ¿no? Entonces, esto en la nube, pues me despreocupo un poco de todas esas infraestructuras y me centro solamente en lo que realmente necesito utilizar, ¿no? Por simplificar, pues en el servidor que tengo que utilizar. Eso evidentemente supone un ahorro en costes de infraestructura y en mantenimiento de esa infraestructura, ¿no? Puedo optimizar mis cargas de trabajo. Esto tiene que ver con la flexibilidad y la escalabilidad que estábamos, o sea, que aparece a continuación, ¿no? ¿Por qué? Porque yo puedo coger y si en un momento dado necesito más capacidad de proceso, pues amplío el tamaño o le doy más procesador, más RAM o lo que sea a mis máquinas virtuales, por ejemplo. O si tengo un Azure SQL, pues lo escalo a un nivel superior que me dé mucha más capacidad de proceso y mucha más capacidad de almacenamiento de datos. Y cuando termino, si eso es así ya permanentemente, pues así se queda, ¿no? Pero puede darse el caso de que esa flexibilidad o esa escalabilidad, perdón, sea hacia abajo. Ya no necesito toda esta capacidad de proceso, ha pasado mi época de mi semana de cierre del mes y ya no necesito ejecutar un montón de procesos en muy poquito tiempo, pues ya puedo volver a dejar la máquina o mis servicios en general a un rendimiento normal, estándar, eh, y lo más importante, empezar a pagar menos dinero por esos servicios, ¿no? Entonces, por eso aquí es optimización de costes muy relacionado primero con las infraestructuras que no tengo con las que no tengo que contar y después relacionado con el tema de la escalabilidad, ¿no? Esto al final me da esa flexibilidad que me permite pues bueno, ser muy ágil en respuesta a los cambios que demande mi infraestructura, ¿no? O sea, puedo hacer estos cambios que estaba comentando simplemente con 3 clics, ¿no? O con 2 clics. Podemos tener también modelos de nube híbrida, o sea, puedo subir a la nube todas las cargas de trabajo que me interesen, manteniendo determinadas cargas o otras cargas en local. Puedo mantener servidores y algunos procesos que se ejecutan en mi red local y en mi infraestructura local y el resto de procesos ejecutándose en la nube. Y luego, importante, por varios temas también, el tema de la presencia global, ¿no? O sea, distintas áreas geográficas para utilizar los servicios en el área geográfica más cercana, por así decirlo, a mis instalaciones, ¿no? Tengo una multinacional, pues puedo tener los servicios replicados en distintas zonas para que la latencia de esos servicios, el tiempo que necesito para utilizarlos, pues sea lo menor posible, ¿no? Porque estoy situado muy cerca de la zona donde se encuentran los centros de datos.
de nuevo, otras dos áreas muy relacionadas, ¿no? El tema de la seguridad y el tema del cumplimiento normativo. En el tema de la seguridad, una ventaja enorme de la nube, pues es lo que comentaba antes. Me despreocupo de aires, de sites, de locales que pueden tener un incendio, por ejemplo, o me los pueden robar. Me despreocupo de todo esto. Además, eso a nivel de infraestructuras, ¿no? Pero a nivel de mis propias máquinas, de mis propios servidores o de mis propias bases de datos de SQL Server o lo que se pueda utilizar, o sea, estoy poniendo los ejemplos más típicos, evidentemente, la seguridad relacionada con el propio software, ¿no? La seguridad relacionada con, con los parches de seguridad del sistema operativo o de la versión del SQL Server. Podemos utilizar un SQL como servicio, no tenerlo instalado en ninguna máquina, con lo cual sé que siempre estoy trabajando con la última versión de mis productos y además con la versión más asegurada, con todos los parches de seguridad aplicados, sin que yo tenga que hacer absolutamente nada, ¿no? Al final, evidentemente, lo que hacemos es pagar por esos servicios, pero ya digo, hay mucho más allá que solamente utilizar una base de datos en la nube. Y en temas de cumplimiento normativo, pues lo mismo. Hay una serie de sectores, el tema de la sanidad, el tema de la administración pública, pues sobre todo la sanidad, muy importante en el tema del cumplimiento normativo, ¿no? De prevenir fugas de datos, bueno, de evitar filtraciones de todo tipo. Pues bueno, en la nube tenemos soluciones suficientes o más que suficientes, bueno, nunca son del todo suficientes, porque siempre pasan cosas, pero, eh, pero tengo servicios suficientes para poder implementar todo este tema de cumplimiento normativo. Y por último, temas de copias de seguridad y recuperación y de administración, ¿no? Podemos podemos hacer copias de seguridad sin tener infraestructura donde dejar esa copia de seguridad. Podemos tener copias de seguridad de nuestras máquinas virtuales completas, de bases de datos puntuales, de Azure, o sea, de SQL Server, de lo que queramos, ¿no? Se trata, bueno, mejora la continuidad empresarial. Se trata efectivamente de eso, ¿no? De que mis servicios estén siempre funcionando y que si en un momento dado pasa algo, pueda recuperar rápidamente mis datos a partir de una copia de seguridad, ¿no? Puedo almacenar esas copias de seguridad en diferentes regiones, o sea, preveyendo que no solamente haya un desastre con mis bases de datos, sino que el data center donde se almacenan esas copias de seguridad se haya ido también a la porra, ¿no? Pues bueno, tengo otro data center en otras zonas, europeas, americanas, asiáticas, etcétera, donde puedo tener réplicas de esas copias de mis sistemas, ¿no? Con lo cual siempre puedo estar tranquilo porque sé que en un momento dado voy a poder remontar cualquier instalación que tenga que recuperar, ¿no? Y por último, temas de administración y supervisión, ¿no? Todas las plataformas en la nube pues cuentan con herramientas de administración general. Toda la infraestructura que tengamos desplegada en esas plataformas son recursos que están ahí y hay pantallas donde tenemos una visión de todos los recursos que tenemos aprovisionados, separados por grupos, el estado actual de si está online o no, funcionando o no de cada uno de ellos, la posibilidad desde ahí de escalar, de subir o bajar el rendimiento de alguno de los recursos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero cuento con una única pantalla o un conjunto de pantallas desde donde superviso, por un lado, y administro, por otro, todos esos recursos, ¿no? Pues bien, todo esto, ventajas, muchas evidentemente ya os suenan, pero es importante repasarlas, ¿no? Ventajas simplemente de cargas de trabajo en la nube, ¿no? ¿Y cuál es la nube de Microsoft? Nosotros somos 100% Microsoft, pues evidentemente la plataforma que utilizamos nosotros no es otra más que Azure. Y en Azure ahora ya no voy a hablar de servicios de backups, de servicios de redes, de, de servicios de cualquier otro tipo, sino que voy a centrarme ya simplemente directamente, perdón, en los temas de servicios de datos. Entonces, en Azure hay cientos y cientos de servicios que se pueden utilizar. Los más normales, pues bueno, a todos nos suenan las máquinas virtuales, las bases de datos de Azure SQL, bueno, un montón de cosas. Un blob storage para almacenar datos, lo que sea. Pero
centrándonos solamente en el apartado de datos, de análisis de datos, pues ahí tenemos, bueno, he puesto decenas, son muchos, desde luego, porque esto es una simplificación también lo que estáis viendo ahí. Pero bueno, quedaros con la idea de que en Azure tenemos decenas de servicios que podemos utilizar para realizar esos 5 tipos de procesos que estáis viendo ahí, ¿no? La recogida o sea, sí, la recogida de los datos desde distintas fuentes de datos, que pueden ser ERPs, pueden ser bases de datos estructuradas, tradicionales, de SQL Server, pueden ser bases de datos de NoSQL, pueden ser ficheros planos, datos no estructurados del tipo que sea, ¿no? Datos que me vengan de sensores de máquinas, vídeos, PDFs, lo que sea, ¿no? Tenemos servicios para hacer la recogida de toda la información que necesitamos. Después tenemos servicios para conseguir la persistencia de esa información, para el almacenamiento de esa información, servicios para transformar y enriquecer los datos que hemos almacenado y servicios para consumir estos datos, ¿no? Que al final no se trata de almacenar datos y procesarlos porque sí, sino al final todo tiene un sentido y es analizarlos para sacar conclusiones que me permitan tomar decisiones adecuadas dentro de mi empresa, ¿no? Pues ya digo, servicios de sobra dentro de Azure para el ciclo de vida completo de los datos, ¿no? Para la gestión de ese ciclo de vida completo. ¿Qué pasa? Que son muchos servicios con modos de licenciamiento distintos, eh, con costes y por tanto costes distintos y integraciones que no son complicadas, pero que hay que aprovisionar muchos recursos y tener claro si están todos funcionando bien, cómo se están integrando, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ha hecho Microsoft desde hace unos meses? Pues lanzar Microsoft Fabric. Un producto, una suite de productos, realmente una suite de servicios, para donde tengo prácticamente, hay cosas que no, pero tengo prácticamente todo lo que necesito para el día a día de mis análisis de datos, ¿no? En la inmensa mayoría de las empresas. Lo que ha hecho ha sido meter en un producto, meter en lo que se llama Fabric, un licenciamiento de una serie de servicios que ya existían en Azure como servicios sueltos, pero los ha metido dentro de un paquete que se llama Fabric. Con esto consigue tener un coste único, un precio de licenciamiento único, cosa que si utilizo N servicios es mucho más difícil estimar qué coste voy a tener todos los meses. Aquí sé qué coste voy a tener. Y engloba los servicios más habituales que tienen que ver con gestión de datos, que ahora los comentaremos, y además me permite configurarlos y administrarlos y supervisarlos desde un único entorno, ¿no? Si alguno de vosotros trabaja con, bueno, alguno sé que lo hace, trabaja con Power BI, pues el entorno de Power BI en la nube, las áreas de trabajo, pues en Fabric es prácticamente lo mismo, ¿no? O sea, en Fabric tenemos áreas de trabajo que además de incluir modelos de datos semánticos, informes de Power BI, paneles, etcétera, data flows y lo que sea, lo que tenemos habitualmente en Power BI, pues tengo las mismas áreas de trabajo, pero además tengo pipelines de Data Factory para hacer recogida de datos, tengo Data Warehouse para almacenar datos y procesarlos con posterioridad, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo gestionado desde el mismo entorno, ¿no? Que es una cosa pues que facilita bastante la vida de la persona que está utilizando todo esto y sobre todo cuando los sistemas se están haciendo complejos, si tienes un entorno donde lo ves todo, mucho mejor que si no, que si tienes que ir a servicios sueltos a ver lo que está pasando, ¿no? O cómo se están integrando. Entonces aquí por resumir, Microsoft Fabric tiene más cosas, evidentemente, de lo que aparece ahí, pero esos 6 puntos para mí son los fundamentales, ¿no? Los procesos que hemos dicho antes. Tenemos una parte muy importante de integración de datos, Data Factory. No es el mismo Data Factory que está fuera, que está en servicio de Azure normal, porque aquí Microsoft lo ha mejorado un poco, ¿no? Lo ha modernizado un poquillo, pero bueno, básicamente es el mismo servicio de Data Factory para recoger datos. Data Engineering con Synapse para poder transformar
todos los datos que necesite, hacer las transformaciones a los datos que vaya recogiendo de distintos sitios para prepararlos para su análisis posterior. Los almaceno en Synapse Data Warehouse. No es una base de datos de SQL, pero sí es un Data Warehouse, sí que tiene un endpoint de SQL que se puede consultar con Transact SQL tranquilamente y es la base para a partir de ahí explotar esos datos, ¿no? Data Science, temas de Machine Learning para enriquecer todos esos datos y mejorarlos con temas bueno, pues aplicando algoritmos de regresión, de clustering, de clasificación, de lo que sea, ¿no? Posibilidad de hacer análisis en tiempo real. Tengo una empresa, tengo una fábrica, tengo sensores conectados a mis máquinas de producción y me están devolviendo información todos los minutos o cada pocos segundos me llega información de distintos sensores. Pues podemos tener herramientas para analizar esos datos prácticamente en tiempo real, ¿no? Y por último, Power BI, que sí que os sonará a todos, como herramienta de visualización y análisis final o interpretación final de todos esos datos que hemos recogido, hemos transformado, hemos almacenado, los hemos enriquecido con Machine Learning o los estamos recogiendo en tiempo real, ¿no? Pues todo esto es lo que ha paquetizado Microsoft dentro de un producto, ya digo, con un licenciamiento único, una clave importante. Y dos, el tema de la gestión de todos estos servicios, que al final son la inmensa mayoría de los que utilizamos en cualquier proyecto de análisis de datos, dentro de un único entorno que me facilita muchísimo. Bueno, a nosotros nos facilita muchísimo el desarrollo, pero cuando os entregamos esos desarrollos, os facilita a vosotros también esa administración, ¿no? Y no dentro de Fabric, pero sí como servicio también en Azure, contamos con Microsoft Purview, ¿no? Para el gobierno del dato. Antes hemos comentado también la importancia del cumplimiento normativo. Pues aquí tenemos, y de la seguridad, lo hemos hablado antes, pues bueno, esto, Purview, pues muy centrado en los datos, ¿no? Muy centrado en etiquetar aquellos documentos o que no puedan salir fuera de la organización o que necesiten una aprobación específica para algo. Bueno, al final se trata de asegurar en la mayor medida, de proteger todos mis datos, estén en bases de datos o estén en documentos almacenados en bases de datos, ¿no? En un data lake o donde sea. Entonces, bueno, quedaros con la idea de que Purview puede ayudar mucho, sobre todo a temas de compliance, ¿no? Al tema del cumplimiento normativo, que ya digo que cada vez está cobra más importancia. Bien, escenarios típicos. Bueno, de hecho os voy a enseñar solamente uno porque nos lo encontramos muchísimas veces. Lo he exagerado un poquito, ¿eh? O sea, es verdad que hay clientes que lo tienen un poquito mejorado, pero bueno, al final un escenario típico que nos encontramos es este. Aquí tenemos un ERP o un ERP y una aplicación a medida o un ERP y un CRM y una aplicación a medida o lo que sea, pero en servidores locales. Y en ellos bases de datos, o sea, SRP pues tiene una base de datos, bueno, pues de SQL Server, de MySQL, de Postgre, de lo que sea, pero de nuevo en una base de datos, en una base de datos local. Entonces tenemos servidores locales, bases de datos locales para distintos usos, ¿no? Ya digo, ERP, CRM, aplicación a medida para controlar la producción, para un tipo específico de distribución de productos o lo que sea. O sea, en todas vuestras empresas ya estáis recogiendo datos y analizándolos muchas veces, ¿no? Entonces, muchas veces utilizan procesos de integration services que recogen información, se programan con Visual Studio y luego se publican dentro de SQL Server para que se ejecuten. Pero bueno, son servicios locales que recogen datos y acaban almacenándolos en un data warehouse, ¿no? Que de nuevo vuelve a ser, esto puede ser la misma máquina en muchos casos, pero lo he puesto como máquinas distintas porque también nos los vamos a encontrar así. Entonces puedo tener otra máquina física con otra base de datos de SQL Server que representa mi propio data warehouse, ¿no? Y a partir de ahí puedo utilizar Analysis Services que están dentro de SQL Server para montar mis cubos OLAP. Monto esos cubos OLAP con Analysis Services y los exploto con Excel. Esto es un escenario que nos lo encontramos muchísimas veces. Nos lo encontramos peor, muchas veces también, y es que no hay una integración con
con Integration Services y un Data Warehouse local. O sea, nos encontramos escenarios en los que hay una base de datos local, un ERP, un CRM, una base de datos local o dos bases de datos locales y usuarios haciendo exportaciones a Excel todos los días para analizar cosas, ¿no? Eso es peor porque ni siquiera hay un sistema de BI montado dentro de la empresa, ¿no? Esto que he pintado aquí sería un sistema de BI montado en una empresa con estas características, ¿no? Aquí ya digo que he exagerado bastante, pero podemos tener servidores locales físicos. Eh, en muchos casos, en lugar de ser máquinas físicas, serán máquinas virtuales dentro de mi entorno virtualizado. Bien, pero mi entorno virtualizado, si es local, no dejan de ser unos discos, unas cabinas con procesadores, con RAM y cosas así. Entonces, sobre las que monto un sistema de virtualización y a partir de ahí voy creando máquinas virtuales. Es decir, aunque sean máquinas virtuales, siguen residiendo en una infraestructura local. Entonces, esos servidores físicos pues tienen un sistema operativo, Windows Server, que hay que actualizar. O sea, por un lado que se queda obsoleto y por otro lado que hay que actualizar y sobre todo con el tema de los parches de seguridad, ¿vale? Además, bueno, los servidores físicos evidentemente hay que comprarlos, se compran, estamos unos años utilizándolos y luego tengo que ampliar su capacidad de proceso de almacenamiento y a lo mejor sustituyo todo el sistema, ¿no? Pues otra inversión que tengo que hacer importante unos años después, ¿no? Aquí también estamos utilizando SQL Server. SQL Server lo mismo, va con versiones. Me puede interesar utilizar una funcionalidad que está en una versión que no es la que yo tengo. O puedo tener que pasar parches de seguridad también sobre el propio SQL Server, ¿no? Y luego tengo que tener también instalado en alguna máquina Integration Services con Visual Studio, normalmente licenciado, y Analysis Services, que bueno, ya está dentro de alguna de las ediciones de SQL Server, ¿no? Pero bueno, aquí hay una serie de paquetes de software, Windows Server, SQL Server, Integration Services y Analysis Services, que hay que instalar, hay que mantener, hay que pasar parches de seguridad, hay que comprar inicialmente, y unos servidores físicos, aunque sea una infraestructura física con virtualización dentro, que también tengo que comprar inicialmente, y lo que decía antes, ¿no? Y comprar SAIs y mantener esos SAIs y hacer pruebas periódicas de caídas y de cosas así. Pues bueno, ¿cuál sería un escenario eh, totalmente opuesto? Aquí me he tomado la licencia de cambiar hasta los RP, si os fijáis, ¿no? Pero bueno, he metido bajo otras bases de datos, ¿no? Porque aquí lo que he hecho ha sido bien. Si utilizamos algunos de los RPs o de los CRMs con los que trabajamos nosotros con nuestros clientes, pues Finance and Operations, Business Central y lo que decía antes, Dynamics 365 for Sales, for Marketing, Field Service o Customer Service, no necesitamos tener un servidor local ni virtualizado, ni una base de datos local ni virtualizada. Yo pago por el servicio de mi ERP o de mi CRM y ahí ya lo tengo todo, ¿no? Puedo tener otras bases de datos en la nube, en mi infraestructura local o lo que sea. Pues bueno, no pasa nada. Accedería a esas bases de datos y accedo a esos datos con Azure Data Factory, que es un servicio, no lo tengo instalado en ningún sitio, no requiere infraestructura adicional y almaceno los datos en un data warehouse, que puede ser el Synapse Data Warehouse de Fabric o puede ser simplemente un Azure SQL. Pero de nuevo un Azure SQL sin infraestructura, no es un servidor, no es una máquina virtual con un SQL Server instalado, sino que es un Azure SQL del que yo me despreocupo. Configuro, o sea, temas de backups y las bases de datos que quiero meter dentro y me olvido de partes de seguridad y me olvido de todo, ¿vale? Pago simplemente por lo que voy a utilizar. Y además, lo que decía antes, puedo escalarlo en un momento dado si tengo muchísima demanda, muchísimas peticiones de usuarios y volverlo a bajar cuando ya vuelve toda la normalidad, ¿no? Y por tanto estoy controlando muchísimo los costes, o sea, pago realmente por lo que uso. Esto de pago por uso aquí sería pago realmente por lo que uso, ¿no? Después, cuando ya tengo todos los datos en ese Azure SQL, creo un modelo semántico dentro del entorno de Power BI o dentro del entorno de Fabric, que al final el modelo semántico no deja de ser información que sacamos del Data Warehouse, que ya la relacionamos, lo montamos en un formato de modelo en estrella, de tabla de transacciones y tablas de dimensiones o modelos en copo de nieve, y creamos ya una serie de medidas con DAX preparadas para que los usuarios finales simplemente las utilicen. Pero todo esto vuelve a estar en la nube, vuelve a estar en el
en nuestras áreas de trabajo de Power BI o de Fabric. Y a partir de ahí ya exploto yo toda la información, normalmente con Power BI, pero también puedo utilizar herramientas como Excel, que mucha gente está muy acostumbrada, para sobre un modelo de datos utilizar una función específica que se llama analizar con Excel, me parece que lo que hace es te monta una Excel que te apunta directamente al modelo de datos que tienes en la nube, o sea, no es ninguna exportación de datos, sino que apunta al modelo de datos, con lo cual ya desde Excel puedo acceder a las medidas de DAX que hayamos creado, por ejemplo, y a todas las relaciones entre tablas que tengamos, y puedo trabajar con Excel si me gusta más trabajar con Excel que trabajar con Power BI, ¿no? Entonces, si os fijáis en este escenario, prácticamente solo habría nube, ¿vale? A excepción de que tuvierais alguna base de datos local que estuviera en vuestra infraestructura, y entonces ahí sí que tendríamos que, bueno, pues instalar un gateway para poder acceder a esos datos y subirlos para juntarlos con el resto de datos de las otras fuentes de datos que podáis utilizar, ¿no? Pero si no tuviéramos una base de datos local, podemos dar una solución 100% 100% en la nube y 100% administrada como infraestructura por otros, por Microsoft en este caso, ¿vale? O sea, me despreocupo ya de sistemas operativos, de versiones de SQL Server, de parches de seguridad, de todo. Es Microsoft el que me lo va a ir aplicando y siempre voy a tener la última versión de todo en mis sistemas, ¿no? Bien, este esquema, por darle un par de vueltas de tuerca más, ¿vale? Este escenario que estábamos viendo antes es un escenario típico de una solución de Business Analytics. Tengo RPs, CRMs, otras bases de datos, podrían ser hojas de cálculo, podrían ser otro tipo de formatos, pero bueno, al final las recogemos y las almacenamos en un data warehouse, hacemos determinadas transformaciones iniciales para almacenarlas ya, o sea, pues no quiero, si voy a hacer un análisis de pedidos pendientes, pues no me voy a quedar con los pedidos ya servidos o cosas así, ¿no? Ya elimino filas, elimino columnas, transformo datos que a lo mejor no son del tipo de datos correcto, lo dejo todo bien preparado para que se pueda analizar, ¿no? Ah, perdón, estaba aquí. Con esto crearíamos un modelo de datos semántico, lo que he dicho antes, y ya lo explotaríamos con Power BI o con Excel. Y aquí otra ventaja es la que aparece abajo, ¿no? Pone integración con Microsoft Teams. Eh, Todos estáis utilizando Teams, perdón, estoy dando aquí al teclado continuamente, todos estáis utilizando Teams y aquí podemos, por ejemplo, Power BI integrarla en Teams, con lo cual yo, sin salirme de mi entorno de Teams, puedo hablar con mis compañeros, con el departamento comercial, por ejemplo, y ellos tienen sus conversaciones, tienen ahí sus documentos y pestañas de Teams donde tienen informes de Power BI que se ve el rendimiento del departamento comercial, ¿no? Si están llegando a los objetivos, si no, por cuánta distancia, a nivel de comercial, de línea de producto, de zona geográfica, cliente o lo que sea. Pues toda esta integración al final hace que todos los usuarios sean más productivos, ¿no? Porque todos tienen en el mismo entorno todo lo que necesitan, ¿no? Herramientas para comunicarse, herramientas para almacenar documentación y herramientas de análisis de sus propios datos, ¿no? Entonces, el tema este de la integración en Teams, súper importante. Y por debajo, como os fijáis, una capa bastante importante de temas de seguridad, ¿no? De seguridad que ya implementa Azure de por sí y de seguridad que implementamos nosotros en los modelos de datos para que cada dato lo utilice la persona que tenga que utilizarlo y para el fin para el que sea pensado. Pues bueno, esto que sería el escenario más simple de una solución de Business Analytics, lo podemos enriquecer, o sea, podemos enriquecer nuestros datos aplicando algoritmos de inteligencia artificial, aplicando algoritmos de machine learning, ¿no? Para hacer, pues eso, lo que he comentado antes, ¿no? Algoritmos de clasificación, clasificar datos en distintos sacos, por así decirlo, realizar previsiones de ventas, previsiones de pérdidas de suscripciones de clientes, previsiones de producción, lo que sea, o temas de clustering, ¿no? Temas de agrupar a los clientes en base a su comportamiento, en base a un montón de datos que tenemos recopilados de esos clientes y poder segmentarlos para, si tengo que ofrecer un nuevo servicio o un nuevo producto, centrar el tiro en los clientes que sean más proclives a contratarme esos servicios, ¿no? O sea, centrar el tiro y, por tanto, de nuevo reducir costes y tiempo de llegada al mercado en un nuevo producto o en un nuevo servicio, ¿no? Entonces, aplicación de algoritmos de machine learning, ¿no? Lo que sería
la inteligencia artificial clásica, por así decirlo. Pero además podemos aplicar algoritmos de modelos, estos large language models, ¿no? Modelos de lenguaje grandes, que es ChatGPT, lo que tenemos todo el mundo en la cabeza, que son temas de inteligencia artificial generativa. Aquí podemos utilizar datos que ya tenemos en el modelo de datos semántico, pero lo podemos complementar con información no de la web, sino información privada y que se quede dentro, que se quede como privada en nuestros modelos a partir de documentos de SharePoint, por ejemplo, ¿no? Yo tengo un montón de documentos en mi empresa y puedo recogerlos, extraer todo el texto que está allí dentro, procesarlo, almacenarlo en bases de datos vectoriales y procesarlo utilizando modelos de lenguaje como los de ChatGPT, y luego utilizar asistentes virtuales, crear asistentes virtuales con Power Apps para que un empleado busque información, para que un cliente me haga una serie de preguntas y sea ese asistente el que le conteste automáticamente a partir de los datos de nuestra empresa y que además, sobre todo el tema de la seguridad, esos datos de nuestra empresa que hemos utilizado para entrenar nuestros modelos se van a quedar dentro de nuestra empresa. O sea, no van a subir a la nube pública de ChatGPT, por ejemplo, para que otros se puedan aprovechar de esos datos, ¿no? Sino que tenemos claro que los datos son súper privados y tienen que seguir siendo así, ¿no? Y ya digo, de nuevo también la integración con Teams. Puedo de nuevo tener en Teams una pestaña o en la barra lateral de la izquierda, puedo tener ahí asistentes para, sin salirme del mismo entorno, eh, ejecutar esos asistentes virtuales, ¿no? Con lo cual, de nuevo, pues entre la solución y la integración, pues maximizar la productividad, ¿no? de la gente. Bien, eh, hay más ejemplos, no me voy a centrar en estos. He puesto aquí 2 o 3 simplemente para comentarlos. Este es muy parecido al primero que hemos visto, simplemente un tema de analítica de datos utilizando un data warehouse intermedio. Aquí tenemos bases de datos locales de SQL Server, otras bases de datos en la nube de Azure SQL, otras bases de datos como Cosmos DB y procesos de ingesta y almacenamiento de datos utilizando Data Factory, creación de modelos de datos, en este caso con Analysis Services en la nube, y explotación de esos datos con Power BI. Si lo quiero complicar, puedo empezar a leer datos no estructurados, PDFs, ficheros semiestructurados como ficheros CSV, ficheros planos en general, o bases de datos relacionales normales, ¿no? Pero además puedo jugar, si quiero, con datos en streaming, ¿no? Datos que me están llegando en tiempo real, lo que os comentaba antes, de sensores de máquinas, por ejemplo, que me van llegando, los voy almacenando y luego los voy analizando, ¿no? Yo puedo analizar, puedo dar soluciones de mantenimiento predictivo, ¿no? Ver con lo que está pasando actualmente con mis sensores y con todo el histórico de averías que han tenido mis instalaciones, puedo llegar a sacar conclusiones con algoritmos de Machine Learning de con este histórico y lo que está pasando en estos momentos, hay muchísima probabilidad de que en los próximos días esta máquina falle, ¿no? Entonces arreglo esa máquina antes de que falle y la mantengo siempre operativa, ¿no? Y no tengo que esperarme a que la máquina haya fallado y entonces tengamos un parón de producción importante, unos costes seguramente de reparación más elevados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces podemos mejorar todos nuestros sistemas de análisis para llegar a hacer análisis de este tipo y de nuevo utilizando los servicios que tenemos en Azure para hacer esa ingesta y ese procesamiento de esos datos que me están llegando en tiempo real, ¿no? Y este es otro que tiene que ver con datos en tiempo real, ¿no? De almacenamiento de esos datos en un data lake para luego analizarlos normalmente con Power BI. Aquí aparece también aplicaciones de real time, porque Power BI necesita un refresco periódico, no podemos acceder, sí que se puede, pero en determinados escenarios, pero el escenario normal de uso de Power BI es que cada X horas, cada hora, cada 2 horas, cada 3 horas, me voy, actualizo todos los datos, vuelvo a crear el modelo y ya lo puedo visualizar, ¿no? Entonces, si necesito aplicaciones que consulten datos en tiempo real, pues tengo que explotar esos datos con otras herramientas, pero bueno, lo importante es que los datos ya los tenemos en la nube, ya los tenemos procesados, ya los tenemos enriquecidos, si es el caso, y están listos para analizarlos desde, desde cualquier punto de vista, ¿no? Bien, pues
¿Cuál sería la conclusión? Que, bueno, y esta es, igual os va a parecer un poco pretenciosa, ¿no? Pero bueno, ¿cuáles son las conclusiones que sacaría yo de este webinar? Pues yo sacaría la conclusión de que nos tenemos que hacer 3 preguntas fundamentales. La primera, a todas hay que contestar con sí, o sea, cualquiera contestaría que sí a estas preguntas, ¿no? O sea, quiero disponibilidad, flexibilidad y seguridad. O sea, disponibilidad es que mi sistema estén siempre funcionando, que no tenga una caída, que no tenga... nosotros en estos momentos estamos con un cliente, esto nos ha pasado esta misma semana, estamos en un desarrollo de Business Analytics con un cliente. Accedemos a los datos que los tiene en el local y accedemos a través de un gateway que nos permite desde la nube llegar a los datos y subirlos. Pues estamos 2 días que no podemos utilizar que han tenido un problema en ese servidor y por tanto tampoco va el gateway y no se pueden acceder a los datos. Bueno, pues son 2 días, ahora no pasa nada porque estamos estamos desarrollando las aplicaciones, pero en el momento que esté en producción y la gente esté acostumbrada a ver los datos casi actualizados casi cada media hora, pues, pues si tiene que estar un día o 2 días sin poder utilizarlos, pues seguramente le fastidiará, ¿vale? Entonces, esa disponibilidad me la da la nube y evidentemente la queremos todos, ¿no? La flexibilidad, o la escalabilidad, ¿no? Poder escalar lo que necesite, poder dar de baja un servicio que ya no voy a necesitar nunca más, poder aprovisionar otros 3 que no pensaba que iba a utilizar, pero ahora resulta que son interesantes. Y sobre todo los temas de seguridad. Me quiero despreocupar de parches de seguridad, de versiones de sistemas operativos y de la propia infraestructura física, ¿no? Que me pueden pasar 1000 cosas, ¿no? Entonces, ¿quiero disponibilidad, flexibilidad y seguridad? Pues evidentemente sí que la quiero. ¿Quiero utilizar la tecnología más avanzada? Pues evidentemente también me gustaría. Claro, esto pasa y todo tiene un coste, eso es lógico, ¿no? Pero bueno, trabajando con servicios de Azure, estoy siempre utilizando la última versión de todo, la tecnología más avanzada de los servicios o los nuevos servicios que va sacando Microsoft, porque van apareciendo nuevos servicios continuamente. Pero, por ejemplo, solo con que estéis trabajando con Power BI, ya os daréis cuenta que o sea, en la versión desktop, todos los meses Microsoft saca una nueva versión de Power BI que me permite hacer más cosas. Hay algunos objetos visuales modificados, hay funciones de DAX que aparecen nuevas, una serie de historias. Todos los meses es todos los meses. Aparece una versión nueva con más funcionalidad. Pero en la nube, en el entorno de Power BI en la nube, esas nuevas versiones las aplica Microsoft directamente. Yo en el desktop me desinstalo la versión anterior y me instalo la nueva, o me instalo la nueva directamente sobre la anterior, ¿no? Y ya estoy trabajando con la versión del mes de abril, por ejemplo, del mes de marzo. Pero en la nube no tengo que hacer nada. O sea, todo lo que tengo en la nube es lo último que ha sacado Microsoft relacionado con Power BI y simplemente lo utilizo. O sea, y lo mismo, ahora me he centrado en Power BI porque algunos de vosotros lo tenéis, pero con Fabric, con el Synapse Data Warehouse, el Synapse eh, eh, Data Science, etcétera, etcétera, o el Azure Data Factory, pues las últimas versiones de absolutamente todo las va implementando en Microsoft continuamente y yo estoy seguro de que estoy siempre trabajando con lo último. Entonces, ¿quiero utilizar la tecnología más avanzada? Pues evidentemente me gustaría, ¿no? Y ahora va la pregunta un poquito pretenciosa, pero no tanto. ¿Quiero trabajar con el mejor equipo? La contestación, evidentemente, debe ser que sí, ¿no? Aquí me estoy poniendo yo la medallita en nombre de DQS, pero sí que os puedo asegurar que creo que todos los trabajos que hacemos para nuestros clientes son trabajos de calidad. Tenemos problemas, como en todos los proyectos, pero la implicación que ponemos y los conocimientos que tenemos creo que nos convierten en uno de los mejores equipos para llevar a cabo desarrollo de soluciones de BI en cualquiera de vuestras empresas, ¿no? O sea, y no tienen por qué ser desarrollos completos, ¿vale? Fijaos el mensaje que he puesto debajo, ¿no? O sea, os podemos acompañar en ese proceso de cambio. Podéis hacer vosotros parte de ese proceso, apoyaros en nosotros a nivel técnico. Os he comentado antes que somos casi 140 personas en el equipo y que tenemos 240 certificaciones de Microsoft. O sea, tenemos expertos en todo lo que tenga que ver con Azure, aparte de expertos en NFO, expertos en Business Central, tenemos expertos en
por temas que apliquen aquí, tenemos expertos en Azure en general, en infraestructuras de Azure, nuestro equipo de MSI tiene expertos, y en el equipo de data tenemos, bueno, estamos todos certificados en el equipo, en mayor o menor medida, pero tenemos todas las certificaciones que tengan que ver con data, de data engineering, de data science, de data analytics, o sea, todas las certificaciones que tiene Microsoft relacionadas con data, las tenemos en alguien del equipo. Entonces, el mejor equipo, eso es lo que, bueno, quizás es un poco pretencioso. Uno de los mejores equipos para desarrollar ese tipo de soluciones en vuestras empresas, eso estoy seguro de que sí que es así. Entonces, bueno, esto es lo que os quería contar y ahora, como nos quedan unos minutillos, si queréis, estoy abierto a que me hagáis las preguntas si tenéis algunas que queráis hacer. A ver, voy a mirar preguntas y respuestas. Vale. Tengo una pregunta de Fernando que nos dice que tienen un servidor local de ClickView, ¿vale? Con el que estamos analizando los datos, ¿vale? Entiendo que podemos hacer también el cambio, bueno, un servidor de ClickView no lo he puesto en el escenario, pero de nuevo vuelve a ser si es un servidor de ClickView local, es un ejemplo de una solución de BI local, ¿vale? Click, si alguien tiene mantenimiento, pues ha podido pasar a la versión de la nube que existe, o sea, ClickSense, como pago como software as a service existe y permite hacer la analítica. Si no hay, nos hemos encontrado también con este caso muchas veces, si no tenéis mantenimiento, evidentemente no podéis pasar a las versiones nuevas y por tanto no podéis pasar a la versión de la nube, ¿no? Hemos hecho, pero podemos pasar y lo hemos hecho en muchos casos. De hecho, ahora estamos en un cliente tratando un tema muy parecido. Estamos haciendo migraciones de soluciones de ClickView a Power BI. Básicamente porque Power BI, no he sacado los cuadrantes mágicos estos de Gartner que analizan distintas áreas, pero Microsoft es uno de los líderes en los temas de plataformas analíticas por encima de Click en estos momentos. Hace 8 años no lo era, pero de los últimos años Microsoft ha pasado por encima de Click, y ese es un buen motivo de futuro para apostar por Power BI como migración natural de análisis que tengáis actualmente con ClickView, ¿no? Y por otro lado, el precio de licenciamiento de Power BI es la mitad o la tercera parte que el de ClickSense en modo software as a service. O sea que tanto por precio como por funcionalidad y visión de futuro, Power BI está un poquito por encima de Click en estos momentos, ¿no? Y ya te digo, o sea, yo en concreto hace años desarrollaba con Click y tengo compañeros en el equipo que también. Y entendemos perfectamente los scripts de cargas de datos de Click, el tema de la sección de acceso para la seguridad, que tiene su versión equivalente en Power BI. O sea que hacer migración de soluciones que tengáis con ClickView antiguas a utilizar de nuevo solamente la nube, pero habiendo partido ya de lo que tenéis para que sea muchísimo más rápido ese desarrollo de esos modelos de datos semánticos y de esos informes de Power BI, porque ya contáis con una base en Click, evidentemente no lo he pintado, pero también se puede hacer sin problemas, sí, sí. Ya digo, ahora estamos en un proyecto así, migrando soluciones de Click, y estamos también con un cliente, una empresa que no es cliente nuestro todavía, pero el proyecto va de eso precisamente. Vale, pues bueno, no tengo más preguntas. Em, espero, segundo, espero que haya sido interesante el webinar. Os agradezco otra vez el tiempo que habéis dedicado a asistir. Ya digo, aquí no hay una regla fija, ¿vale? No hay que partir de un escenario y acabar en otro. Pero lo que sí que hay es ventajas de utilizar una serie de servicios frente a los mismos servicios en versiones locales, ¿no? Entonces, tened esto en la cabeza
cualquier proyecto se puede pensar, se puede analizar junto con vosotros y encontrar la mejor solución para todas estas cargas de trabajo de business intelligence que todos necesitamos, ¿no? Entonces, pues bueno, sin más, eh, de nuevo daros las gracias, me despido y espero que nos veamos en siguientes webinars.